Viene preparado para el frío porque se veía la nube gris desde Bogotá. Nos vinimos siguiéndola y siempre estuvo ahí soltando llovizita. Bueno, yo estoy muy animado y conmovido del estudio de la Carta de los Hebreos. Creo que todos nosotros ya hemos estado haciendo seguimiento, no tanto a la predicación, sino a lo que dice la carta. Debe haber producido algo en nosotros. ¿No? Creo que entramos ahí, no podemos salir siendo los mismos. Hoy el sermón tiene como título, que hice 3 títulos y ahí pero les voy a contar los 3 títulos. ¿Cómo la sangre de Jesús purifica la conciencia? Y saben que estaba meditando en las batallas que tenemos muchos de nosotros, que tienen muchos hermanos, tratando de cambiar para agradar a Dios, haciendo esfuerzos sobrehumanos para no pecar, haciendo esfuerzos para obedecer la palabra de Dios. Y me daba cuenta de que esa manera de pensar no es la correcta cuando entendemos lo que está diciendo la carta. Porque a lo que está apuntando el autor de Hebreos es a que entendamos que es Cristo quien produce la santidad por medio del Espíritu Santo. Y nosotros muchos años tratando de producir santidad con nuestros esfuerzos humanos. Aflicción, o sea, trae un sentimiento de frustración muy grande. Y vemos que mucha gente con el paso del tiempo se va desanimando porque no ve resultados en sus vidas, no ve que las cosas cambien. Y si de pronto van a una iglesia que no ha entendido el mensaje como lo dice la escritura, pues también se desaniman de ver tanta gente que está igual. Y muchas veces creo que la clave está en entender lo que realmente debe significar la sangre de Jesús en nosotros, de mantenernos conscientes de la necesidad de vivir en la cruz. Que Hebreos es eso, Hebreos nos conecta con la cruz. Y esa es la esperanza que tenemos esta mañana, de que cada uno de nosotros salga mucho más conectado con la cruz y lleno de esperanza de entender el poder que hay en la sangre de Jesús cuando la entendemos como Dios quiere que la entendamos. Amén. Entonces les voy a pedir que me acompañen a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, por esta mañana, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias aún por nuestra ignorancia, Señor, porque si no somos conscientes de lo ignorantes que aún somos en tu palabra, no podemos aspirar a entenderla, a conocerla, a vivirla, a enseñarla a otros, Señor. Padre, te damos gracias por esta mañana que nos das para conocerte un poco mejor. Y te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que derrames tu Espíritu Santo entre nosotros. Que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestras mentes, tocando nuestros corazones, dándonos entendimiento que proviene del cielo. Padre, que mis palabras sean nada comparado con lo que el Espíritu puede comunicar al corazón de cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos des mucha fe, Padre, para creer lo que tu palabra dice, Señor. Y buscar vivir ahí desde la provisión que viene del Espíritu. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, mis hermanas aquí en Zipa, a los hermanos que están conectados por el Zoom, a los hermanos que más adelante podrán escuchar el sermón. Bendícenos a todos con más fuerza. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.
Bien, entonces, recordamos que es lo que hemos estado hablando, ¿no? Sobre el pacto. Y el pacto es Cristo. Entonces voy a recordar acá Hebreos 8, versículo 10, que dice así: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Imagínense creer esto. Apenas lo estamos entendiendo intelectualmente. Hebreos 8:10. Pero están realmente convencidos de que Dios va a cumplir eso en la vida de cada uno de nosotros. Y hablábamos 2 semanas atrás que necesitamos disposición. O sea, lo único que Dios requiere es la disposición de cada uno para que Él ponga su palabra en la mente de cada uno. Ahora, nosotros estoy mirando más lo que dice esta palabra mente, no es solamente como nosotros pensamos acá adentro, sino que la haga parte de nuestro pensamiento, o sea, que la haga parte de nosotros, de nuestra identidad, ¿sí? No solamente es como la idea de, bueno, yo voy a darte la capacidad de memorizar la palabra de Dios. No, no es memorizar. Es que lo hace de tal manera que cambia total y absolutamente nuestro sistema de creencias. Pero desde lo más profundo de nuestro ser. Ese es el sentido. Y las escribiré en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor. Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Sí, es una promesa que está incluida en el nuevo pacto, a la que todos nosotros tenemos acceso, pero que requiere otra vez disposición y un tipo de devoción que tal vez no conocemos, pero que estamos seguros de que Dios lo va a proveer. Y Él lo hace porque Dios es fiel. Ahora entramos al sermón de hoy. ¿Cómo la sangre de Jesús purifica la conciencia? Ese es el título que quedó, pero tenía otro. ¿Cómo la sangre de Cristo da vida a los huesos secos? Y ojalá que cada uno haya podido meditar estas últimas semanas en que el hecho de hacer cosas cristianas no hace que estemos viviendo en el poder del Espíritu Santo. Porque muchas cosas se hacen con esfuerzos humanos. Como estaba compartiendo Julián, o sea, creo que el gran milagro en este tiempo para nosotros es ser conscientes de dónde estamos realmente en nuestro caminar con Dios. Sí, o sea, ser conscientes de lo que no tenemos y de lo que necesitamos. Y aceptarlo, pero no quedarnos ahí. Otro título que tenía: ¿qué necesitas para que la sangre de Cristo libere su poder? Y voy a leer todo el capítulo 9 de Hebreos, pero a resaltar algunos puntos porque el tiempo no nos va a dar. Creo que aquí saldrían 9 sermones. Entonces, acompáñenme por favor. ¿Cuál es la idea de leer todo el capítulo 9? Poder entender lo que vamos a hablar en el contexto de lo que está diciendo ahí. ¿Sí? Y que quede en el corazón de cada uno, en la mente de cada uno, la idea de ir a su casa y profundizar y desarrollar mucho más lo que está diciendo ahí. Y si hay algo que no entiende, pedirle a Dios que le dé la sabiduría para entenderlo. O que lo conecte con la persona que necesite para que le explique bien hasta que lo entienda. Pero que no se sienta satisfecho solo con lo que escuchó hoy, porque lo que escuchó hoy es muy poco comparado con la profundidad de lo que hay ahí. ¿Amén? Bien, entonces dice así. Venimos del capítulo 8, ¿no? Dice, ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. Ya recordamos que está hablando del santuario de nuestro tiempo de Moisés. En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Versículo 3.
Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el lugar de la expiación. Pero ahora, dice el versículo 8, pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. Y varias veces hemos dicho desde que empezamos con Hebreos, hay que ir al Antiguo Testamento, a Éxodo, a Levítico, y cada uno haga la tarea. ¿Sí? O sea, ¿qué era el tabernáculo? ¿Qué es el lugar santo? ¿Qué es el lugar santísimo? Sí, o sea, que cada uno lo pueda entender, porque si yo lo explico todo, van a entender un poquito, pero cuando uno está aprendiendo realmente, cuando busca entender, aprende y el aprendizaje se queda. Y luego dice el versículo 6. Así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto, en el lugar santo. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Con eso, versículo 8, ahí un poquito de atención. Con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Ahí vamos a hacer una parada después de leer. Versículo 9. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. Versículo 10. No se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Versículo 11. Cristo, por el contrario, ahí nos conecta con lo anterior, ¿no? Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. Recuerda que antes solo estaba el sumo sacerdote una vez al año. Bien, ahora mire lo que sigue diciendo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. O sea, para siempre. Versículo 3. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Versículo 14. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Sí, o sea, esto tiene que ser algo constante. No es de vez en cuando, es todo el tiempo. Ahora sigue diciendo. Por esto, Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Versículo 16. En el caso, acá hay que prestar, acá hacemos otra parada cuando empiezo a explicar esto. Dice, en el caso de un testamento, es necesario constatar la muerte del testador. Pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere.
y no entra en vigor mientras vive. Así por encima, ¿qué quiere decir eso? Para poder experimentar el nuevo pacto, tenemos que ser conscientes de que el antiguo pacto no existe. O sea, el antiguo pacto tiene que desaparecer en nuestra vida. Pero ya lo desarrollamos un poco más. Versículo 18. De ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. Después de promulgar todos los mandamientos de la ley y a todo el pueblo, Moisés tomó la sangre de los becerros junto con agua, lana escarlata y ramas de hisopo y roció el libro de la ley y a todo el pueblo diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado que ustedes cumplan. De la misma manera, roció con la sangre el tabernáculo y todos los objetos que se usaban en el culto. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. O sea, viene desde atrás, ¿no? Versículo 23. Así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. Versículo 24. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del santuario, sino en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Otra parada ahí, que nos regresa a Hebreos 4:14. Ya ahorita lo desarrollamos un poquito más. Dice versículo 25. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Versículo 26. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora al final de los tiempos se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y así, versículo 27, y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Y el anticipo del capítulo 10. La ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de esta realidad. Ahora, si nos vamos aquí al 10:39, 10:37, para conectar un poco todo esto. Dice, pues dentro de muy poco, el que ha de venir vendrá y no tardará, pero mi justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros, versículo 39, no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Ahora la tarea que viene, ¿cuál es? Empiecen a leer, a meditar en Hebreos 11. Pero desde la perspectiva de todo lo que viene diciendo desde Hebreos 1. Porque él está diciendo, no está hablando de la fe para que nos vaya bien en esta vida, o consigamos un empleo, o los solteros se casen, nada tiene que ver con esta vida. Tiene que ver con la vida eterna. Todo esto tiene que ver con la vida eterna. Y lo que él está diciendo, cuando describe ahí, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Él está diciendo, el que tiene fe cree todo esto. A eso le está apuntando el autor de Hebreos. Ahora, si nosotros no somos conscientes de que esto hay que creerlo, ¿será que vamos a orar para que Dios nos dé fe para creer eso? ¿No? ¿Quién ora para creer eso? O sea, ¿quién ora para entender las escrituras? No,
O sea, nuestra oración está muy enfocada en esta vida, no en la vida eterna. Y el autor de Hebreos nos está enfocando en la vida eterna. Nos está llevando a ver a Cristo como nunca pudimos imaginarnos que se podía ver. Y esa es la tarea que corresponde a cada uno. Ahora, 3 pasajes para desarrollar. Número 1. En el versículo 8. Hebreos 9:8. Dice, con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras sigan en el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. ¿Qué significa esto? En el versículo 11 está diciendo que Jesús ahora, Él está en la misma presencia de Dios. O sea que Jesús está en el lugar santísimo. ¿Sí? A veces, algunos es la primera vez que escuchan esto. Pero el hecho de que no lo escuchemos o no lo sepamos o no haya sido predicado no significa que no sea una realidad espiritual. Es una realidad. Y hay que entenderlo como tal. Entonces, él dice, mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Y ¿saben qué aplicación en mi caso interpreto yo para nosotros hoy día? El primer tabernáculo, ¿qué representa? Representa la ley. O sea, representa la incapacidad del hombre para agradar a Dios. Que él lo dijo desde el principio. O sea, ninguno iba a poder entrar al lugar santísimo. ¿Y qué pasaba cuando alguien podía entrar? Creo que alguien entró por accidente, tocó el arca y murió. Imposible entrar al lugar santísimo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con nosotros hoy día? Nosotros, la mayoría de nosotros traemos un trasfondo católico. Algunos podemos traer un trasfondo evangélico. ¿Sí? Un trasfondo católico legalista, trasfondo evangélico legalista. Y también, lamentablemente, tenemos una influencia de nuestra enseñanza en el principio, donde toda la confianza estaba puesta en lo que yo puedo hacer para la santificación. O sea, yo soy el que tengo que cambiar. Yo soy el que me tengo que esforzar. El que no cambia, ¿qué pasaba? Pues era algo que se enseñaba mucho. Tú tienes que cambiar, cambia. Y muchos tiempos con hermanos era, tú tienes que cambiar. ¿Qué está diciendo acá? Mientras sigan el primer tabernáculo, no será revelado el camino que conduce al lugar santísimo. ¿Saben qué va a ser difícil? ¿O qué puede estar siendo difícil para algunos? Entender que ninguno tiene la capacidad de producir santidad en su propia fuerza. Ninguno. Pero ¿cuál es el efecto de no entender esta realidad espiritual? Que muchos hermanos y hermanas han batallado por años con pecado y han tratado de cambiar. Y la culpa, ¿qué les dicen? Tú no mereces estar en la presencia de Dios porque tú no has cambiado. Primer tabernáculo. Es la manera de pensar del antiguo pacto. Tú tienes que hacer algo. Tú tienes que hacer algo. Tú tienes que poner la confianza en lo que tú haces. Primer tabernáculo. ¿Por qué no experimentamos la vida que proviene del Espíritu Santo? Porque esas ideas están impregnadas en nuestra mente. Es difícil. O sea, el vocabulario de nosotros como cristianos, como nos tratamos muchas veces al interior de los hogares, como hermanos.
Nuestros juicios los unos a los otros es que tú no has cambiado. O sea, tú eres como a mí no me gusta que seas. Si tú cambiaras, tal vez yo me sentiría mejor contigo. Primer tabernáculo. Si no hay conciencia de que el mensaje del primer tabernáculo nos está afectando hoy día, hermanos, no hay esperanza de entrar genuina y legítimamente al lugar santísimo. ¿Qué esperanza hay si siempre me voy a sentir indigno de entrar en la presencia de Dios? Si nos sentimos indignos, lo que yo les contaba hace 1 o 2 semanas sobre el señor que conocí allá en Medellín. O sea, pero yo cómo voy a ir a una iglesia si yo soy habitante de calle, yo soy drogadicto, yo he robado, yo he sido delincuente. O sea, yo no soy una buena persona, yo no merezco ir a una iglesia. Mentalidad del antiguo. Esa mentalidad nos separa como hermanos. Esa mentalidad se puede bajar a la relación con los hijos. ¿Cuántos chicos hoy día están abandonando la fe porque no pueden ganar las batallas contra su propia naturaleza? Los adolescentes hoy día sufren de muchas cosas. Una de esas, por mencionar, es la ira. O sea, se enojan con la facilidad. Yo recuerdo yo hablando con uno de mis hijos y él me decía, papá, yo no entiendo por qué. Solo te pido que cuando yo esté enojado, me tengas paciencia, porque yo mismo no sé. Pero ¿cómo somos nosotros en la mentalidad del antiguo pacto? Las mamás se enganchan con las hijas, los papás con los hijos. ¿Y qué estamos transmitiendo? Si tú no cambias, si tú no eres como yo quiero que seas, pues no te voy a amar. Antiguo pacto. Entonces, el hogar, que debe ser el lugar donde nuestros hijos más ven a Dios, ¿en qué se convierte? En el lugar donde nuestros hijos son expulsados de la fe. Porque no somos conscientes de que estamos viendo desde el antiguo pacto. Creemos que nuestra manera de pensar es correcta porque leemos la Biblia. Pero ¿cuántos leen la Biblia, no entienden lo que dice y se sienten satisfechos con solo haberla leído? Ya cumplí con leer. Sus vidas no cambian. Entonces, el primer punto, o sea, queremos nosotros vivir, como decía estos 3 títulos, cómo la sangre de Cristo da vida a los huesos secos. Cómo la sangre de Jesús purifica la conciencia. Pues no lo puede hacer si tu confianza está puesta en lo que tú haces. La sangre de Cristo solamente puede limpiar al que reconoce su incapacidad para producir santidad. Eso significa estar reconociendo todo el tiempo, no soy bondadoso, no soy amoroso, no tengo dominio propio, es aceptar esa realidad. Necesito del Espíritu Santo que Él sí produce eso, y eso es santificación. Ahora, versículo 16. En el caso de un testamento es necesario constatar la muerte del testador, pues un testamento solo tiene validez cuando el testador muere y no entra en vigor mientras vive. Ahí paramos un momento. Ahí está la salida. ¿Qué es lo que está diciendo la Escritura? Le está hablando a los autores, a su audiencia en ese tiempo. Si tú quieres experimentar
la vida que proviene de Cristo, tú necesitas darle muerte a todo lo anterior. O sea, tú necesitas crucificar tu naturaleza autosuficiente. Es así. Si eso él está diciendo, en caso de que un testamento es necesario constatar la muerte del testador, ¿qué es lo que está diciendo? Para que entre en vigencia el nuevo pacto, el anterior tiene que morir, desaparecer. ¿Cómo se aseguró Dios de que eso pasara? La destrucción del templo. El templo es la representación del antiguo pacto. ¿Y qué hizo Dios? Levantó un imperio. Murieron muchos judíos que estaban determinados a proteger el templo que representaba el antiguo pacto. Y Dios dijo, no, este templo tiene que ser destruido porque representa la autosuficiencia de ustedes. No podemos seguir viviendo así. Tienen que morir. Y creo que lo compartía en otro sermón. Esto, esa autosuficiencia, cuando empieza a morir en el interior nuestro, debe doler. Porque el ego que cada uno de nosotros tenemos es tan grande que se va a oponer con todo lo que tiene a depender de Dios. Se opone. Y se va a oponer a la escritura. Y va a tratar de encontrar argumentos para decir que eso no es así. Porque nuestro ego, ¿a quién es al único que glorifica? Al enemigo de Dios. Desde el principio está el mensaje, cuando cayeron Adán y Eva, en donde pusieron la confianza a ellos. ¿No le dijo Satanás a Eva? Si tú comes del fruto que yo te doy, serás como Dios. La llevó a poner la confianza en ella misma. Y ella le dio del mismo fruto a su esposo. Hizo lo mismo. Desde allá viene eso. O sea, Jesús vino a darnos el mensaje totalmente contrario. A Jesús lo crucificaron por predicar esto. El evangelio es todo lo opuesto, lo contrario a la autosuficiencia del ser humano para producir santidad. Pero cuando no se entiende, la gente vive esclava del antiguo pacto. Y entiende, es lo más cruel, diría yo, difícil. Y lee el nuevo pacto con los ojos del antiguo. Entonces, escrituras como lo que compartía Julián. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, humildad, dominio propio. Ahí dice que tú debes amar. Pues ve y ama. O sea, tú no estás amando. Ve y ama. Pero ahí dice que eso proviene del Espíritu. Si yo voy a cumplir, a obedecer el verbo amar en mi propia fuerza, ¿eso es cristianismo? No puede ser cristianismo, porque ¿de dónde proviene la capacidad para amar en ese sentido? De mí mismo, si lo hago así. Pero cuando yo reconozco mi incapacidad para poder amar, puedo ir a Dios y decirle, Señor, necesito de tu Espíritu. No tengo esta capacidad. Entonces, al estudiar esto hay que prestarle atención. Ahora, ya para ir cerrando. Versículo 24. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en nuestro favor.
No entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Ahora, ¿dónde nos conecta esto? Hebreos 4:14. Voy a leerlo, Hebreos 4:14. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. O sea, pongamos toda nuestra confianza en Cristo. ¿Sí? Sigue diciendo, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Versículo 16. Ahí es donde está el milagro, pero lo pasamos por alto. Esto es un milagro. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más necesitamos. Todos hemos tenido semanas difíciles y seguramente todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Y todos podemos estar todos ahí sentaditos donde estén, en el sur, donde estén, mirando sus culpas, sintiéndose mal con Dios porque trató de cambiar y no pudo, porque se enojó, porque hirió, porque pecó, porque algo mal hizo en su corazón los pactos familiares. Y si está condicionado por el antiguo pacto, está pensando, no me puedo acercar a Dios porque he pecado. Y cuando estamos batallando, imagínense, ¿cómo puedo buscar de Dios si estoy batallando con el pecado? Hasta cuando sea victorioso contra el pecado voy a buscar, para demostrarle a Dios que yo sí puedo. Es un pensamiento inconsciente. Pero ¿qué está diciendo el pasaje? Jesús atravesó los cielos. Y Él es ese sumo sacerdote que es, dice, no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestra debilidad. Imagínense ver a Jesús de esa manera. En el peor momento de tu día. O sea, si tú pecaste terriblemente en esta semana, que tú dices, es que pequé tanto que yo no tengo esperanza, porque pequé. En ese momento, tú reconoces, necesito ir con el sumo sacerdote. Él entiende mi capacidad para producir santidad. El sumo sacerdote entiende que en mi capacidad humana yo no puedo vivir como el Espíritu Santo produce vida. Él lo entiende. Y ahí está también el mensaje de la gracia, pero no lo entendemos porque estamos contaminados. Ahora, si vemos a Jesús de esta manera, o sea que Él es totalmente capacitado, es total y absolutamente empático con la condición en la que tú estás. ¿Será que no es más fácil aceptarse? Y cuando tú vas totalmente vulnerable, débil, deshecho, deshecha, reconociendo toda tu maldad, tu debilidad, tu miserableza, ¿será que no experimentas el amor de Él en ese momento? Él no te va a despreciar, porque es que él no te puede despreciar. Jesús no es así. Jesús no es como nosotros. Eso es libertad. Y esto lo trae la sangre de Jesús. O sea, la sangre de Jesús nos
mantiene en la experiencia de vivir en la gracia de Dios. Yo pensaría, voy a decir algo, pero tengo que meditarlo más. Es donde yo voy. Si dice que Él murió una vez y para siempre, ¿qué significa? No es que cuando yo tomo la cena hoy, entonces también me la voy y vuelvo y me la lavo otra vez en una semana porque volví a pecar. No. Es más, entiendo que ya estoy limpio. Sí, o sea, como que la sangre de Cristo me está limpiando de manera continua. Es la comprensión de lo que hace la sangre de Jesús. Del mensaje de la cruz, que el mensaje de la cruz no se debe quedar en el momento del bautismo. No. Tenemos, si ustedes revisan bien lo que está diciendo el capítulo 9 de Hebreos, se van a dar cuenta, debe ser una constante. Es vivir en la cruz, es no bajarse de la cruz, es decir, experimentar la gracia de Dios desde la cruz. Es crucificar nuestra naturaleza pecadora, como dice ahí en Gálatas 5, 25, 24. Eso toma fe. Es llevar a la cruz lo que nosotros no podemos cambiar. Eso es. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más necesitamos. Eso trae libertad. No, o sea, Dios no te desprecia porque tú pecaste esta semana. Dios está esperando que vayas para que entiendas que Él te ama y te capacita para ser cada vez más santo como eres santo. Dios quiere que tú entiendas que tú no tienes la capacidad de purificar tu conciencia. Que no tiene sentido que te esfuerces por cambiar. Eso es poner la confianza en tu propio esfuerzo. No es por ahí. Si no creemos esto, pues pidámosle a Dios que nos dé fe para poderlo creer. Entonces, ¿qué podemos responder a las preguntas? ¿Qué necesitas para que la sangre de Cristo libere su poder? ¿Cómo la sangre de Cristo da vida a los huesos secos? ¿Cómo la sangre de Jesús purifica la conciencia? Yo pensaría que es solo una palabrita de dos veces. Creer. Creer en su palabra. Si no la entiendes, pídele a Dios que te entienda, pero cree lo que Él dice. Ahí está la clave. Entonces, cuando lean Hebreos 11, van a poder entender mucho más esto. Hebreos 11 y 12, que es cuando ya empieza como a exponer cómo debemos responder a todo este mensaje. ¿Amén? Bien, vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude. Tomar la Santa Cena. Amado Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor. Te damos gracias por tu palabra, que es viva y poderosa, que es más cortante que una espada de doble filo, que puede penetrar hasta la división que hay entre el alma y el espíritu, que cuestiona las intenciones y los pensamientos. Padre, gracias, Señor, porque tú no te rindes con nosotros, porque tú no quieres dejarnos en la ignorancia de tu palabra, que tú quieres seguir revelándote a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque aún hay esperanza de seguirte conociendo mucho más de lo que imaginamos. Y en esta mañana, Señor, rogamos, Padre, que nos ayudes a entender quién es Cristo, que en Él tenemos un sumo sacerdote que atravesó los cielos para que nosotros tuviéramos la esperanza, la certeza
de que podemos entrar al lugar santísimo, que podemos entrar en tu misma presencia, Señor, y experimentar la vida que proviene desde ahí. Padre Santo, ayúdanos, Dios, a ser conscientes de cuánto legalismo hay en nosotros, de que aún estamos condicionados por ideas del antiguo pacto, que necesitamos entender, Señor, que todo eso quedó atrás, que eso tiene que ser crucificado, que tiene que morir y que nosotros tenemos que vivir con toda nuestra confianza puesta en Cristo, en su sangre, en el Espíritu, en su palabra, en toda su persona. Padre, te pedimos que bendigas el pan, que bendigas el vino, que al tomarlo, Señor, quites las escamas de nuestros ojos y podamos ver como tú quieres que veamos. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de nuestro Señor Jesús te agradecemos. Amén. Muchas gracias.